Creo que es evidente que si entraste a este video conoces Minecraft, ya sea porque te marcó la vida o por el simple hecho de ser el juego más vendido de la historia. Y siendo un juego de tanta talla, cualquiera pensaría que está a la altura en actualizaciones, ¿verdad? Bueno, creo que sus jugadores no piensan eso. En estos últimos años, Minecraft ha pasado por una serie de actualizaciones bastante cuestionables. Esto dicho por la propia comunidad. Y en el siguiente video explicaremos todo lo que debes saber sobre Minecraft 1.21. Para entender Minecraft 1.21 hay que remontarnos a la Minecraft Live del año 2022, siendo esta donde Mojang iba a aprender de sus errores que había cometido en las anteriores Minecraft Lives, de anunciar cosas que no estaban preparadas o eran simplemente artes conceptuales. En esta Minecraft Live mostraron poco contenido de lo que se venía en la 1.20, diciendo y prometiendo a la comunidad trabajar en conjunto para hacer una buena actualización y meter contenido poco a poco. Lo mismo hicieron para la Minecraft Live del 2023, siendo esta muy criticada por la comunidad por no mostrar tanto contenido, y como si no fuera suficiente, la comunidad se quejó de las mob votes. Estas mismas tratan de meter al mob con más votos al juego, pero la comunidad se hartó de esta modalidad y decidió quejarse para que metan los 3 mobs. Mojang no le dio importancia, pero sin embargo, algunos desarrolladores hablaron al respecto diciendo de que no es que no quieran, sino que no pueden. Tienen que analizarlo para las versiones compatibles de Minecraft, hacer artes conceptuales, diseños sin finalizar, entre otras cosas. Y todo esto para un solo mob, cosa que lleva bastante tiempo. En fin, al final de todo ganó el armadillo, que tal vez no es el mejor mob de Minecraft, pero tiene potencial. Cada año Mojang tiene más polémicas, y bueno, lo de la mob vote fue una más de ellas. Pero en fin, centrándonos en la actualización, la desarrolladora y directora de Minecraft, Agnes Larsson, o mejor conocida como Lady Agnes, en la Minecraft Live de 2023 dijo que iban a centrar esta actualización 1.21 en el combate, la aventura y el tinkering, que es algo así como el retoque de cosas ya existentes. La comunidad vuelve a tener hype después de años de quejas y decepciones. Y bueno, aquí tengo que hacer un paréntesis en el video, pues todo este video estaba siendo grabado y editado en etapas muy tempranas de la Snapshot, en momentos donde la misma se veía muy poco prometedora, pero con algunas cosas interesantes. Pero en tiempo de producción de este video, literalmente la update cambió totalmente. Pasó de ser mínimamente bien a verse muy bien. Y yo sé que puede que para algunos esto aún sea muy poco o no para tanto, pero realmente a estándares de la empresa y a años anteriores, pues miren ustedes, haciendo un resumen súper rápido. En la primera snapshot que sacaron, que fue la 23W42A, añadieron el crafter, un bloque revolucionario que ayudaba al autocrafteo de varios ítems y mejoraba mucho el mecanismo de varias granjas. En la siguiente snapshot a esa, que fue la 23W43A, solo hicieron un reskin o rediseño al murciélago, y en la siguiente a esa, la 23W45A, añadieron las Trial Chambers o cámaras de prueba. Esta es una nueva estructura en la cual puedas encontrar Trial Spawner, bloques nuevos y un nuevo mob, y un nuevo ítem llamado Trial Case. Añadiendo, cuando salió esta snapshot, mucha gente de la comunidad se quejó, pues explicando rápido, esta estructura es un montón de spawners en la cual varios jugadores o un jugador entran, tienen que derrotar los mobs y esto genera llaves, las cuales puedan reclamar ítems y recompensas, pero las recompensas no eran tan bonificadas, entonces mucha gente de la comunidad se quejó de ello. Cabe recalcar que también añadieron un nuevo mob llamado Breeze, el cual aparece en la Trial Chamber solamente, que en ese entonces no tenía ningún loot, pero tiraban bolas de aire las cuales podrían activar mecanismos de resto. Después, en la 23W51A y en la 24W03A, añadieron los armadillos y la armadura del lobo. Aunque poco después rediseñaron al armadillo y lo hicieron mucho más bonito, cabe recalcar que mucha gente se quejó por el diseño del armadillo y por lo poco útil que era en ese entonces la armadura de perro. Mejoraron la armadura de perro y hicieron que sea mucho más útil. Y llegando a lo más importante y a lo último que sacaron, el mazo, un ítem nuevo para el combate de Minecraft, el cual genera 7 de daño normal, pero dependiendo de tu altura puede generar aún más daño y con 3 nuevos encantamientos. Para ver lo que realmente puede ser esta versión, solo tenemos que recordar desde hace cuando no nos da un ítem para el combate, desde la 1.14 con las ballestas que no pasa. Y fuera de uno de los ítems más llamativos que nos dieron, también agregaron más jugabilidad a las Trial Chamber, teniendo 2 dificultades, las cuales se pueden activar con el efecto de mal presagio, haciendo que sea
serán aún más difíciles y por el momento la única forma de conseguir uno de los 2 ítems para el crafteo del más. Para ya concluir con todo el video, quiero mencionar algo importante. Las quejas de la comunidad a Minecraft por las últimas actualizaciones que nos han dado ha ido en incremento y no los culpo, puesto que algunas sí han dejado mucho que desear. Pero viéndolo más lejos, realmente ¿por qué no siempre sacan actualizaciones así? Con ítems interesantes y mecánicas nuevas. Hace nada sacaron la Potato Update y la de cosas que trae es impresionante. Una dimensión, un boss y un recolector de experiencia, entre otras cosas. El punto es, ¿de quién es la culpa de que no saquen actualizaciones buenas siempre? Entiendo que no es lo mismo una actualización de broma a que los añadan en uno de los juegos más importantes, pero al menos con la misma calidad de la snapshot de la 1.21, pues no sé, podría ser cosa mía, pero si el real problema es de los que administran más que de los que desarrollan, si realmente no tienen tanta libertad, cosa que con estas actualizaciones de broma sí tienen, puede que no, claro está, pero es bueno recordarlo. Y ya como para acabar, esperemos que Mojang siga con la vara de calidad de aquí para adelante, capaz más, capaz menos, pero que haga cosas para que su juego sea aún mejor y no solo se llene de quejas y reclamos de su propia comunidad.